Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio de Con Comentarios. Seguimos con el mito de Sísifo. No sé si recuerdan dónde nos quedamos, pero habíamos empezado ya el capítulo de el suicidio filosófico. Y como que lo primero que se habló, lo primero en lo que estábamos, tenía que ver con que lo absurdo viene de la comparación, que algo absurdo no puede existir, mejor dicho, nada es absurdo por sí mismo. Las cosas son absurdas en comparación a otras cosas, como, no sé, ¿no? Una cuchara que tenga un agujero en medio, por sí misma no es algo absurdo, hasta que la utilizas y te das cuenta que no cumple su función en ese caso. Pero bueno, más o menos por ahí va. Tal vez no fue el mejor ejemplo, pero bueno. Pues vamos a seguir porque creo que este capítulo... Sí, este capítulo está medio larguito, el de el suicidio filosófico. Vamos a ver si nos le echamos todo hoy. Luego sigue el hombre absurdo. Vamos a ver. Espero que todos estén muy bien, por cierto. Y vamos a darle. Hay un hecho evidente que parece bastante moral. Un hombre es siempre presa de sus verdades. Toda vez que las reconoce, no puede separarse de ellas. No hay más remedio que pagar un poco. Un hombre que adquiere conciencia de lo absurdo queda ligado a ello para siempre. Un hombre sin esperanza y consciente de no tenerla no pertenece al futuro. Esto es natural. Pero es con el fin de que también hacen lo posible para escapar del universo que él mismo ha creado. ¿Qué acabo de leer? Pero es con el fin de que también hacen lo posible para escapar del universo que él mismo ha creado. Ok. Todo lo que precede no tiene sentido, precisamente sino considerando esta paradoja. Nada puede ser más instructivo a este respecto que examinar ahora hasta dónde llevaron sus consecuencias los hombres que reconocieron el clima absurdo partiendo de una crítica del racionalismo. Ok, qué bueno que vamos a poner ejemplos porque hasta ahorita, así que digas estoy entendiendo muy bien, pues no. Pero limitándome a las filosofías existenciales, veo que todas, sin excepción, me proponen la evasión. Oh vaya, qué fea es la evasión. Mediante un razonamiento singular, partiendo de lo absurdo sobre las ruinas de la razón, en un universo cerrado y limitado a los recursos humanos, que diviniza lo que aplasta y que encuentra una razón para esperar en lo que les aplasta. Esta esperanza forzosa es, en todos, la esencia religiosa. Se merece que le prestemos atención. A ver, vamos a prestar atención entonces. Ahora analizaré únicamente, y a título de ejemplo, algunos temas particulares de Chestov y Kierkegaard. Pero Jaspers va a proporcionarnos, llevado hasta la caricatura, un ejemplo típico de esta actitud. Lo demás se hará más claro. Lo vemos impotente para realizar lo trascendente, incapaz de sondear la profundidad de la experiencia y consciente de este universo trastornado por el fracaso. ¿Va a progresar o, por lo menos, a sacar las conclusiones de este fracaso? No aporta nada nuevo. En la experiencia no ha encontrado sino la confesión de su impotencia y ningún pretexto para deducir algún principio satisfactorio. No obstante, sin justificación, como él mismo dice, afirma de una vez lo trascendente, la existencia de la experiencia y el sentido sobrehumano de la vida, al escribir, cita, el fracaso no demuestra, más allá de toda aplicación y de toda interpretación posibles, la nada, sino la existencia de la trascendencia.
Leamos eso una vez más. Así pasa. También, ¿sabes? Tú, persona que estás escuchando esto, es normal a veces leer ciertos textos que la verdad no parecen hacer sentido. Entonces, tranquilos. Vamos a leer una vez más esa parte. En la experiencia no ha encontrado sino la confesión de su impotencia y ningún pretexto para deducir algún principio satisfactorio. No obstante, sin justificación, como él mismo dice, afirma de una vez lo trascendente, la existencia de la experiencia y el sentido sobrehumano de la vida al escribir, vamos a citar, el fracaso no demuestra, más allá de toda aplicación y de toda interpretación posibles, la nada, sino la existencia de la trascendencia. Ok. O sea, lo que dice es que este fracaso ante encontrar algo trascendente y este fracaso encontrarle sentido a las cosas, él no lo toma. Estamos hablando de Kierkegaard. Creo que estamos hablando de Kierkegaard. No es como la prueba de que no exista, sino todo lo contrario. No prueba el fracaso, sino la existencia de la trascendencia. No. Supongo que necesitaríamos tener más contexto, la verdad. Pero bueno, esta persona dice que sí hay algo trascendente, aunque no lo puede encontrar. Que lo cual es en sí mismo absurdo porque pues no tiene sentido, como que una cosa no va con la otra. A esta existencia que de pronto y mediante un acto ciego de la confianza humana lo explica todo, lo define como la unidad inconcebible de lo general y lo particular. Así, lo absurdo se convierte en Dios, en el sentido más amplio de esta palabra, y la impotencia para comprender el ser que lo ilumina todo. Ok, eso está padre, está interesante. Yo creo que sí nos pasa eso, que como humanos estamos un poco limitados a entender algo que nos sobrepasa en cuanto a las capacidades intrínsecas de ser un humano. Entonces, yo creo que tal vez una hormiga no entiende a un humano porque vive una vida muy distinta a la de un humano. No nos puede entender porque no habla nuestro idioma, porque no siente las cosas como nosotros las sentimos, porque tiene una vida mucho más corta, o bueno, de una longitud diferente. No digamos que sea mucho más corta, simplemente diferente. Es lo mismo de nosotros con Dios. Simplemente no podemos entenderlo porque nuestra naturaleza humana, no de deidad, no nos lo permite. Así lo absurdo se convierte en Dios en el sentido más amplio de la palabra y la impotencia para comprender en el ser que lo ilumina todo. Nada lleva lógicamente a este razonamiento. Puedo llamarlo un salto. Y paradójicamente, se comprende la insistencia, la paciencia infinita de Jaspers en hacer irrealizable la experiencia de lo trascendente. Entonces era Jaspers, no era Kierkegaard. Pues, cuanto más fugaz es esta aproximación, tanto más vana prueba ser esta definición y tanto más real le es esta trascendencia, pues su apasionamiento al afirmarlo es justamente proporcional a la diferencia que existe entre su poder de explicación y la irracionalidad del mundo y de la experiencia. Vamos a continuar a ver si entendemos eso. Parece, por lo tanto, que Jaspers se afana tanto más por destruir los prejuicios de la razón, por cuanto con ello explicará de modo más radical el mundo. Parece, por lo tanto, que Jaspers se afana tanto más por destruir los prejuicios de la razón, por cuanto con ello explicará de modo más radical el mundo. No, esa parte sí debo admitir, no estoy entendiendo. Vamos a seguir a ver si eso nos da claridad. Este apóstol del pensamiento humillado va a encontrar en el extremo mismo de la humillación con qué regenerar al ser en toda su profundidad. Pues tal vez
Es justo eso, entonces. El no encontrar una explicación o una respuesta a lo que busca no genera en él la idea de que no exista una explicación, solo que hay algo que es tan trascendental y tan divino que lo puede explicar, pero no lo puede entender esta persona. Y creo que eso se refiere con esta diferencia entre la explicación y la capacidad que tenemos de entenderla. Está tan lejos una de otra que simplemente no sabemos. O sea, no sabemos, por ejemplo, qué es la iluminación, por ponerle un nombre. Creo yo. Igual si tienen, ya saben, cualquier observación, cualquier cosa que les parezca importante compartir, no duden en hacerlo. El pensamiento místico nos ha familiarizado con estos procedimientos. Son tan legítimos como cualquier otra actitud del espíritu. Pero por el momento, obro como si me tomara en serio cierto problema. Sin prejuzgar el valor general de esta actitud, ni su poder de enseñanza, quiero considerar únicamente si responde a las condiciones que me he puesto, si es digna del conflicto que me interesa. Vuelvo así a Chestov. Un comentarista cita una de sus frases que merece interés, y vamos con esta cita. La única verdad salida, dice, está precisamente ahí donde no hay salida alguna en el juicio humano. Si no, ¿para qué necesitaríamos a Dios? No se vuelve uno hacia Dios sino para obtener lo imposible. Para lo posible se bastan los hombres. Ese razonamiento está muy bien. Justo es como... No necesito saber cómo, no sé, barrer la casa, porque es algo que sé hacer y los humanos sabemos hacer. Pero para lo que va mucho más allá de mi entendimiento, sí, pues necesito, ¿verdad? Como una ayuda trascendental y divina. Vamos a ver, bastan los hombres. Si hay una filosofía chestoviana, puedo decir que esta frase la resume por completo. Pues cuando, al término de sus análisis apasionados, Chestov descubre la absurdidad fundamental de toda existencia, no dice, «He aquí lo absurdo», sino «He aquí a Dios». Es a Él a quien hay que remitirse, aunque no corresponda a ninguna de nuestras categorías racionales. Ok. Él, Chestov, aparentemente dijo: el mundo es irracional para los humanos. Y sí debe haber una forma de explicarlo, pero es una forma trascendental, una cosa que va por encima del raciocinio humano. Entonces hay que colgarnos de Dios. Interesante, porque Camus pues, no dice eso, ¿verdad? Vamos a ver. Categorías racionales. Para que la confusión no sea posible, el filósofo ruso insinúa inclusive que ese Dios puede ser vengativo y odioso, incomprensible y contradictorio, pero cuanto más horrible es su rostro, tanto más afirma su poder. Su grandeza es su inconsecuencia. Su prueba es su inhumanidad. Hay que saltar a él y librarse con este salto de las ilusiones racionales. Por lo tanto, para Chestov, la aceptación de lo absurdo es contemporánea de lo absurdo mismo. Comprobarlo es aceptarlo. Y todo el esfuerzo lógico de su pensamiento consiste en manifestarlo para hacer surgir al mismo tiempo la esperanza inmensa que implica. Una vez más, esta actitud es legítima. Pero yo me empeño aquí en considerar un solo problema y todas sus consecuencias. No tengo que examinar la emoción de un pensamiento o de un acto de fe. Tengo toda la vida para hacerlo. Sé que el racionalista encuentra irritante la actitud chestoviana. Pues sí, yo me imagino que las personas que sí dicen, es que
solo necesitamos pensar lo suficientemente fuerte para entender el mundo y el universo y sus reglas y el por qué estamos aquí, todo metafísica y demás. Justo Chestov ni se preocupa. Dice, no podemos. Para eso existe Dios. Y entonces para los racionalistas debe ser horrible la filosofía chestoviana, por llamarlo de alguna forma. Sé que el racionalista encuentra irritante la actitud chestoviana, pero siento también que Chestov tiene razón contra el racionalista y quiero saber únicamente si permanece fiel a los mandamientos de lo absurdo. Ahora bien, si se admite que lo absurdo es lo contrario de la esperanza, se ve que para Chestov el pensamiento existencial presupone lo absurdo, pero no lo demuestra sino para disiparlo. Esa sutileza de pensamiento es una jugada patética de malabarista. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó aquí? Cuando, por otra parte, Chestov opone su absurdo a la moral corriente y a la razón. Lo llama verdad y redención. Hay, por lo tanto, en la base y en esta definición de lo absurdo, una aprobación que Chestov le aporta. Si se reconoce que toda la fuerza de esta noción reside en la manera de chocar con nuestras esperanzas elementales, si se tiene la sensación de que lo absurdo exige para seguir existiendo que no se consienta en él, se ve claramente que ha perdido su verdadero rostro, su carácter humano y relativo, para entrar en una eternidad a la vez incomprensible y satisfactoria. Si hay absurdo, lo hay en el universo del hombre. Desde el instante en que su noción se transforma en trampolín para la eternidad, ya no está ligada a la lucidez humana. Lo absurdo no es esa evidencia, ya que el hombre comprueba sin consentir en ella. Ese último no entendí. Lo absurdo no es esa evidencia, ya que el hombre comprueba sin consentir en ella. Se elude la lucha, estoy de acuerdo. Se elude es como de, no, pues sí. Hay algo consentido y trascendental, pero pues solo Dios lo entiende, chavos. Entonces, pues ni modo, ¿no? Vivan su vida normal. Entonces, más que darnos una respuesta o algo en que poder seguir pensando y razonando o no sé, alguna cosa práctica que se pudiera hacer, se queda todo como en este ámbito de, pues es lo que Diosito quiera. Y se elude, entonces como que pareciera que dice, ni siquiera vale la pena pensar en eso, porque eso es de un reino superior al nuestro. Como que no está tan padre, ¿verdad? El hombre integra lo absurdo y en esta comunión hace desaparecer su característica esencial, que es oposición, desgarramiento y divorcio. El hombre integra lo absurdo y en esta comunión hace desaparecer la característica esencial, que es oposición, desgarramiento y divorcio. Este salto es un escape. Chestov, quien cita tan de buena gana la frase de Hamlet, "The time is out of joint", que significa el tiempo está desarticulado, la escribe con una especie de esperanza feroz de que se le pueda atribuir muy particularmente, porque no es así como la pronuncia Hamlet o como la escribe Shakespeare. La embriaguez de lo irracional y la vocación del éxtasis desvían de lo absurdo a un espíritu clarividente. Muy bonita esa frase, pero no entendí nada. La embriaguez de lo irracional y la vocación del éxtasis desvían de lo absurdo a un espíritu clarividente. Para Chestov, la razón es vana, pero hay algo más allá de la razón. Para un espíritu absurdo, la razón es vana y no hay nada más allá de la razón.
Ah, ya. Sí. O sea, para Chestov, sí, por supuesto, la razón es una cosa con la que vamos a estar viviendo, pero hay algo más allá que nosotros no podemos comprender a través de la razón por ser humanos. Pero para Camus, la razón, en efecto, es vana, pero no hay nada más allá de la razón. O sea, uno se escuda, Chestov se escuda en, pues, como hay un Dios, él debe saber qué onda. Y Camus dice, estamos solos en el universo, y no hay nada. No hay un adulto en la habitación que nos vaya a decir, no te preocupes, carnal, el sentido de la vida es este, y nos lo dé en la mano. Simplemente no hay. Y pues hay que vivir con eso. Bueno, esas son las dos propuestas que nos dan. Este salto puede, por lo menos, aclararnos un poco más la naturaleza verdadera de lo absurdo. Sabemos que no vale sino en un equilibrio, que se halla ante todo en la comparación y no en los términos de esta comparación. Pero Chestov, precisamente, hace recaer todo el peso sobre uno de los términos y destruye el equilibrio. Nuestro deseo de comprender, nuestra nostalgia de absoluto, no se explica sino en la medida en que, justamente, podemos comprender y explicar muchas cosas. Es inútil negar absolutamente la razón. Tiene su orden en el cual es eficaz. Ese orden es, precisamente, el de la experiencia humana. De ahí que queramos aclararlo todo. Si no podemos hacerlo, si lo absurdo nace en esa ocasión, es justamente del choque de esta razón eficaz pero limitada y de lo irracional que renace siempre. A ver. Si no podemos hacerlo, de ahí que queramos aclararlo todo. Estoy de acuerdo, siempre queremos que todo tenga sentido. Si no podemos hacerlo, si lo absurdo nace en esa ocasión, es justamente del choque de esa razón eficaz pero limitada, o sea que me resuelve cosas pero no todo, y de lo irracional que renace siempre. Ok, justo es como si no existe esta comunión entre, digamos, pregunta-respuesta, sino que hay cosas que simplemente no se pueden, ¿cómo se llama? No se pueden resolver, pues he ahí el absurdo. Ahora bien, cuando Chestov se irrita contra una proposición hegeliana como, cita, los movimientos del sistema solar se efectúan de acuerdo con leyes inmutables y estas leyes son su razón. Cuando emplea todo su apasionamiento para dislocar el racionalismo spinoziano, va a parar justamente a la vanidad de toda razón, y de ahí, mediante el rodeo natural e ilegítimo, a la preeminencia de lo irracional. Nota a pie de página, especialmente a propósito de la noción de excepción y contra Aristóteles. Ahora, habría que ver qué le tiró Chestov a Aristóteles. Pero el paso no es evidente, pues pueden intervenir en ello las nociones de límite y de plan. Las leyes de la naturaleza pueden ser valederas, órale. No creo que no había escuchado esa palabra, valederas. Me suena muy obvio qué significa, que valen, pero bueno. Las leyes de la naturaleza pueden ser valederas hasta cierto límite, pasando el cual se vuelven contra sí mismas para dar nacimiento a lo absurdo. O también pueden justificarse en el plano de la descripción sin ser por ello ciertas en el de la explicación. Todo se sacrifica aquí a lo irracional. Y como la exigencia de claridad es escamoteada, lo absurdo desaparece con uno de los términos de su comparación. El hombre absurdo, por el contrario, no realiza esa nivelación. Reconoce la lucha,
no desprecia absolutamente la razón y admite lo irracional. Abarca así, con la mirada, todos los datos de la experiencia y está poco dispuesto a saltar antes de saber. Sabe solamente que en esta conciencia atenta no hay ya lugar para la esperanza. O sea, entonces sí, la crítica a Chestov es que está haciendo retórica. O sea, está buscando los ejemplos que le sirven y los que no, está diciendo, pues Diosito vas a ver. En cambio, el absurdo como concepto inherente de la realidad, según Camus, ese sí, no hay retórica, es lo que es. Simplemente abarca todos los datos de la experiencia y sabe que no hay lugar para la esperanza. Es como así está, y lo que no se puede explicar es que no se puede explicar. Lo que es notable de León Chestov lo será todavía más quizás en Kierkegaard. Si bien es difícil identificar en un autor propuestas claras, pero a pesar de los escritos aparentemente opuestos, por encima de los seudónimos, de los juegos y de las sonrisas, se siente que a lo largo de esta obra aparece como un presentimiento, al mismo tiempo que la aprehensión, de una verdad que termina estallando en las últimas obras. También Kierkegaard da el salto. El cristianismo, que le asustaba tanto en su infancia, recobra finalmente su rostro más duro. Para él también, la antinomia y la paradoja se convierten en los criterios de lo religioso. Así, aquello mismo que hacía despertar del sentido y de la profundidad de esta vida, le da ahora su verdad y su claridad. El cristianismo es el escándalo, y lo que Kierkegaard reclama lisa y llanamente es el tercer sacrificio exigido por Ignacio de Loyola. El que más alegra a Dios, comillas, el sacrificio del intelecto. Oh. Nota a pie de página. Se puede pensar que no tengo en cuenta aquí el problema esencial, que es el de la fe. Pero yo no examino la filosofía de Kierkegaard o de Chestov o, más lejos, de Husserl. Sería necesario otro lugar y otra actitud espiritual. Les tomo un tema y examino sus consecuencias para convenir a las reglas ya fijadas. Se trata solamente de obstinación. Ok, no sé si valía la pena que pusiera eso Camus, pero bueno, para él era importante decir, bueno, no me voy a meter tanto a checar toda la filosofía de Kierkegaard o Chestov, pero estos ejemplos me bastan. Está interesante. Al final, yo no sabía que Ignacio de Loyola haya dicho que el que más alegra a Dios es el que sacrifica el sacrificio del intelecto. Supongo que hay varias formas de interpretar eso, pero aquí en México hay una escuela que se llama Loyola y es como buscar el conocimiento, y aquí pareciera todo lo contrario, hay que sacrificar el conocimiento, eso no importa, Diosito sabe. Este efecto del salto es extraño, pero no debería sorprendernos. Se hace del absurdo el criterio del otro mundo, cuando es únicamente un residuo de la experiencia de este mundo. Cita, en su fracaso, dice Kierkegaard, el creyente encuentra su triunfo. Pues sí es muy similar, ¿no?, a lo que venía de este otro, de Chestov, que decía que justo no encontrar lógica en todo no significa que no exista, sino que le da a él la prueba de que existe algo más allá de la lógica y que lo encuentra en Diosito. Está empezando a llover por acá. Ojalá no se meta. Si no, va a estar bonito. Tendrá sonido de lluvia. No tengo por qué preguntarme con qué predicción conmovedora se relaciona esta actitud.
Lo único que tengo que preguntarme es si el espectáculo de lo absurdo y su carácter propio lo legitiman. A este respecto, sé que no es así. Si se considera de nuevo el contenido de lo absurdo, se comprende mejor el método que inspira a Kierkegaard. No mantiene el equilibrio entre lo irracional del mundo y la nostalgia rebelde de lo absurdo. No respeta la relación que constituye, propiamente hablando, el sentido de la absurdidad. Seguro de no poder eludir lo irracional, quiere por lo menos salvarse de esta nostalgia desesperada que le parece estéril y sin alcance. Pero si bien puede tener razón sobre este punto en su juicio, no puede tenerla igualmente en su negación. Si reemplaza su grito de rebelión por una adhesión frenética, se ve obligado a ignorar lo absurdo que le iluminaba hasta entonces y a divinizar la única certidumbre que tendrá en adelante, lo irracional. O sea, Dios sería lo irracional. Lo importante, decía el abate Galliani a Madame d'Épinay. Ay, Dios santísimo, ok. Lo importante, decía el abate Galliani a Madame d'Épinay, no es curarse, sino vivir con sus enfermedades. Está bonito. Que es justo, ¿no? Lo que estamos, o lo que tanto pareciera querernos decir con este libro, Camus. La cosa no es que se vaya a borrar la absurdidad, sino hay que aprender a vivir con ella. Somos gente que busca sentido en un mundo, en un universo sin sentido. Haz lo que tengas que hacer. Kierkegaard quiere curarse en su deseo frenético, el que circula por todo su diario. Todo el esfuerzo de su inteligencia tiene por objetivo eludir la antinomia de la condición humana. Es un esfuerzo tanto más desesperado cuanto que advierte de vez en cuando su inutilidad, por ejemplo, cuando habla de él, como si ni el temor de Dios ni la piedad fuesen capaces de darle la paz. Así, mediante un subterfugio torturado, da a lo irracional el tono de lo absurdo y a su Dios los atributos injusto, inconsecuente e incomprensible. Pues sí, Dios sería incomprensible, Él sí entiende qué onda y nosotros no. Solo la inteligencia trata de ahogar en él la reivindicación profunda del corazón humano. Puesto que nada está probado, todo puede ser probado. Está interesante eso. Es el propio Kierkegaard quien nos revela el camino seguido. No quiero sugerir nada ahora, pero ¿cómo es posible no leer en sus obras los signos de una mutilación casi voluntaria del alma frente a la mutilación consentida sobre lo absurdo? Es el leitmotiv del diario. Lo que me ha faltado es la bestia, pero también forma parte del destino humano. Pero dadme un cuerpo. Y más adelante, dice, sobre todo en mi primera juventud, que no hubiese dado por ser hombre, aunque hubiese sido durante 6 meses. Lo que me falta, en el fondo, es un cuerpo y las condiciones físicas de la existencia. ¿Quién dijo eso? ¿En el diario de Kierkegaard viene eso? Bueno. Condiciones físicas de la existencia. Sin embargo, el mismo hombre hace suyo en otra parte el gran grito de esperanza que ha atravesado tantos siglos y animado tantos corazones, salvo el del hombre absurdo. Cita: pero para el cristiano, la muerte no es en modo alguno el final de todo, e implica infinitamente más esperanza que la vida, aunque sea esta desbordante de salud y de fuerza. Termina la cita.
La reconciliación mediante el escándalo es también reconciliación. Permite quizá, como se ve, extraer la esperanza de su contraria, que es la muerte. Pero aunque la simpatía haga inclinarse hacia esta actitud, hay que decir, no obstante, que la desmesura no justifica nada. Sobrepasa, se dice, la medida humana y, en consecuencia, es necesario que sea sobrehumana. Pero en consecuencia, está de más. No hay en esto certidumbre lógica. Tampoco hay probabilidad experimental. Todo lo que puedo decir es que, en efecto, sobrepasa mi medida. Si no deduzco de ello una negación, por lo menos no quiero fundamentar nada en lo incomprensible. Pues es difícil pararte y decir algo en el suelo un tanto tambaleante de es que, pues, cuando te mueras, ahí vas a ser feliz. Ahí sí va a haber sentido, tal vez, entonces. Quiero saber si puedo vivir con lo que sé y con eso solamente. Me dicen también que la inteligencia debe aquí sacrificar su orgullo y la razón debe inclinarse. Pero si reconozco los límites de la razón, no la niego por ello, pues reconozco sus poderes relativos. Quiero solamente mantenerme en este camino medio, en el que la inteligencia puede seguir siendo clara. Si en esto consiste su orgullo, no veo motivo suficiente para renunciar a él. Nada más profundo, por ejemplo, que la opinión de Kierkegaard de que la desesperación no es un hecho, sino un estado. El estado mismo del pecado, pues el pecado es lo que aleja de Dios. Ándale. Nada más profundo, por ejemplo, que la opinión de Kierkegaard de que la desesperación no es un hecho, sino un estado. El estado mismo del pecado, pues el pecado es lo que aleja a Dios. Lo absurdo, que es el estado metafísico del hombre consciente, no lleva a Dios. A ver, lo absurdo, que es el estado metafísico del hombre consciente, no lleva a Dios. Ok, y hay una nota a pie de página. No he dicho excluye a Dios, lo que sería también afirmar. Pues es una afirmación. Lo absurdo, que es el estado metafísico del hombre consciente, no lleva a Dios. Quizás se aclare esta noción si aventuro esta enormidad. Lo absurdo es el pecado sin Dios. Caray. Lo absurdo es el pecado sin Dios. Vamos a ver. Se trata de vivir en este estado de lo absurdo. Sé sobre qué están fundados este espíritu y este mundo, apuntalados el uno en el otro sin poder abrazarse. Pido la regla de la vida en este estado, y lo que me propone no tiene en cuenta el fundamento, niega uno de los términos de la oposición dolorosa, me impone una renuncia. Pregunto qué trae aparejada la condición que reconozco como mía. Sé que esta implica la oscuridad y la ignorancia, y me aseguran que esta ignorancia lo explica todo, y que esta oscuridad es mi luz. No, vaya. Pero no se contesta a mi intención, y ese lirismo exaltante no puede ocultarme la paradoja. Así es como, tranquilo, pues Diosito es el que sabe, tú no. Entonces, esa ignorancia que tú tienes, transformada en fe, es el conocimiento real. Pero pues aquí hay es justo una paradoja. Es como decir, hay que hacer la guerra para a través de eso tener paz. Es como, bueno, a ver, la guerra es la paz, entonces eso no tiene sentido. Me quedé en paradoja. Por lo tanto, hay que desviarse. Kierkegaard puede gritar y advertir, si el hombre no tuviese una conciencia eterna, si en el fondo de todas las cosas no hubiese sino un poder salvaje e hirviente que produce todas las cosas, lo grande y lo fútil, en el torbellino de oscuras pasiones,
si el vacío sin fondo que nada puede llenar se ocultase bajo las cosas, ¿qué sería la vida sino desesperación? Termina su frase. Este grito no puede detener al hombre absurdo. Buscar lo que es verdadero no es buscar lo que es deseable. Si para escapar a la pregunta angustiada ¿qué sería la vida?, hay que alimentarse, como el asno, de las rosas de la ilusión, más bien que resignarse a la mentira, el espíritu absurdo prefiere adoptar sin temblar la respuesta de Kierkegaard: la desesperación. Considerándolo bien todo, un alma decidida saldrá siempre del paso. Considerándolo bien todo, un alma decidida saldrá siempre del paso. No entendí muy bien ese remate, esa forma de terminar, porque ahí termina un párrafo importante. Continúa. Me tomo la libertad de llamar aquí suicidio filosófico a una actitud existencial. Pero esto no implica un juicio. Es una manera cómoda de designar el movimiento por el cual un pensamiento se niega a sí mismo y tiende a superarse a sí mismo en lo que constituye su negación. La negación es el Dios de los existencialistas. Exactamente ese Dios solo se sostiene gracias a la negación de la razón humana. Nota a pie de página. Precisemos una vez más de lo que hace trata aquí no es de la afirmación de Dios, sino la lógica que conduce a él. De lo que hace, pero hace sin H, de lo que hace trata aquí no es de la afirmación de Dios, sino de la lógica que conduce a él. Pues quién sabe, ¿eh? Pero lo mismo que los suicidios, los dioses cambian con los hombres. Hay muchas maneras de saltar, pero lo esencial es saltar. Estas negaciones redentoras, estas contradicciones finales que niegan el obstáculo que no se ha saltado todavía, pueden nacer tanto, tal es la paradoja a que tiende este racionamiento. Estoy leyendo mal, racionamiento. Voy a empezar esta frase. Estas negaciones redentoras, estas contradicciones finales que niegan el obstáculo que no se ha saltado todavía, pueden nacer tanto, tal es la paradoja a que tiende este razonamiento, de cierta inspiración religiosa como del orden racional. Aspiran siempre a lo eterno, y en esto solamente es en lo que dan el salto. Aspirar a lo eterno. A ver, vamos a seguir, porque esta parte sí está costando un poco de trabajo. Hay que decir también que el razonamiento que sigue este ensayo deja enteramente a un lado la actitud espiritual más difundida en nuestro siglo ilustrado, la que se apoya en el principio de que todo es razón y aspira a dar una explicación del mundo. Es natural que se dé una explicación clara de él cuando se admite que debe ser claro. Esto es hasta legítimo, pero no interesa al razonamiento que seguimos ahora. En efecto, su finalidad es aclarar la manera de proceder del espíritu cuando, habiendo partido de una filosofía de la no significación del mundo, termina encontrándole un sentido y una profundidad. La más patética de estas maneras de proceder es de esencia religiosa. Se ilustra en el tema de lo irracional. Pero la más paradójica y significativa es, desde luego, la que da sus razones razonadoras a un mundo que imaginaba al comienzo sin principio rector. En todo esto, no se podría llegar a las conclusiones que nos interesan sin haber dado una idea de esta nueva adquisición del espíritu de nostalgia.
Hasta este último más o menos iba bien. Sí. Que podemos llegar a la irracionalidad desde la razón, y desde pues la religión. Pero en todo caso, no se podría llegar a las consecuencias que nos interesan sin haber dado una idea de esta nueva adquisición del espíritu de nostalgia. Creo que ya van un par de veces que se menciona el espíritu de la nostalgia. Y no sé bien cómo interpretarlo. Como nostalgia, como el deseo de que haya un camino, de que haya una verdad absoluta, de que haya un Dios. Bueno, en este caso, ¿no? Estamos hablando de la parte religiosa. Pero de que sí haya una explicación. Y entonces se siente esa nostalgia como de que quisiera que hubiera. No lo sé. Díganme ustedes qué opinan. Examinaré solamente el tema de la intención, pues esto ha puesto de moda por Husserl y los fenomenólogos. Ya se ha aludido a él. Primitivamente, el método husserliano niega la manera de proceder clásica de la razón. Repitámoslo. Pensar no es unificar, hacer familiar la apariencia bajo el rostro de un gran principio. Pensar es aprender de nuevo a ver, dirigir la propia conciencia, hacer de cada imagen un lugar privilegiado. Dicho de otro modo, la fenomenología se niega a explicar el mundo. Quiere ser solamente una descripción de lo vivido. Coincide con el pensamiento absurdo de su afirmación inicial de que no hay verdad, sino solamente verdades. Desde el viento de la tarde hasta esta mano que se apoya en mi hombro, cada cosa tiene su verdad. Es la conciencia la que la aclara con la atención que le presta. La conciencia no forma el objeto de su conocimiento, no hace sino fijar. Es el acto de atención, y para decirlo con una imagen bergsoniana, se parece al aparato de proyección que se fija de golpe sobre una imagen. La diferencia consiste en que no hay guión, sino una ilustración sucesiva e inconsecuente. En esta linterna mágica, todas las imágenes son privilegiadas. La consecuencia pone en suspenso en la apariencia los objetos de su atención. ¿Dije la consecuencia? No. La conciencia pone en suspenso en la apariencia los objetos de su atención. Con su milagro los aísla. Están desde entonces fuera de todos los juicios. Esta intención es la que caracteriza a la conciencia, pero la palabra no implica idea alguna de finalidad. Está tomada de un sentido de dirección. Solo tiene un valor topográfico. Vaya, aquí sí, debo admitir que me perdí un poco. Además hay mucha lluvia. Muy bien, continuamos. Hubo un pequeño descanso. Me di un pequeño descanso porque estaba terrible la lluvia y tal vez no se registre tanto en la grabación, pero yo no podía escuchar mis propias ideas siquiera. Entonces, luego veremos cómo quedó la grabación. Pero nos habíamos quedado aquí en todo un asunto que tiene que ver con la fenomenología. Pues la fenomenología es, hasta donde yo sé, porque investigué pero muy muy brevemente, como la idea de que no puedes utilizar la razón para explicar las cosas, sino que tienes que vivir las cosas. O sea, todo se explica a través de algo vivencial, pero también todo lo vivencial necesariamente pasa por el individuo. Entonces, no hay una verdad absoluta, sino hay 1.000.000 de verdades porque hay 1.000.000 de personas viendo. O viviendo más que viendo.
Por aquí creo que algo mencionaba también Camus sobre eso. Sin embargo, hasta donde yo investigué, que insisto, fue corta mi investigación, sí se trataba de encontrar como esa verdad objetiva a través como de la vivencia colectiva de mucha gente. Llegar, yo me imagino, a ciertos consensos y así poder entender qué es a través de lo que se siente y a través de lo que se siente por muchas personas. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Esta intención es la que caracteriza a la conciencia, pero la palabra no implica idea alguna de finalidad. Está tomada en el sentido de dirección, solo tiene un valor topográfico. Ajá, algo así vi que había una intencionalidad y que la intencionalidad era como justo poner atención al fenómeno que se está viviendo y justo, supongo que no por ponerle atención lo explicas, simplemente te fijas más en eso. Entonces es una brújula que te permite poner atención sobre un fenómeno o una cosa, lo que sea que esté sucediendo en ese momento en particular, de manera pues justo particular. A primera vista, parece que nada contradice al espíritu absurdo. Esta aparente modestia del pensamiento que se limita a describir lo que se niega a explicar. Esta disciplina voluntaria de la que procede paradójicamente el enriquecimiento profundo de la experiencia y el renacimiento del mundo en su prolijidad, son maneras de proceder absurdas. ¿Ah? Ok. Por lo menos a primera vista, pues los métodos de pensamiento, en este caso como en otros, revisten siempre dos aspectos, uno psicológico y otro metafísico. Y hay una nota a pie de página. Hasta las epistemologías más rigurosas suponen metafísica, hasta el punto de que la metafísica de una gran parte de los pensadores de la época consiste en no tener sino una epistemología. Pues no estoy seguro. O sea, epistemología, igual, hasta donde yo sé, es... vamos a llamarlo así, la ciencia o lo que estudia el cómo se obtiene conocimiento o el qué es el conocimiento, qué es la verdad. Entonces, pues pensando que aquí está hablando de que esto se obtiene a través de la experiencia, hasta la epistemología más rigurosa supone metafísica. Y metafísica tiene que ver con el yo, con el libre albedrío. No sé, y también, pues supongo que aquí sí mis definiciones de metafísica, que no las tengo tan claras, supongo que también pueden variar mucho a lo que decía Camus en el 42, que fue cuando se escribió esto. Entonces, bueno, no, tampoco nos vamos a meter demasiado en eso. Uno psicológico y otro metafísico. Con ellos ocultan dos verdades. Si el tema de la intencionalidad no pretende ilustrar sino una actitud psicológica con la cual lo real sería agotado en vez de ser explicado, nada lo separa, en efecto, del espíritu absurdo. Aspira a enumerar lo que no puede trascender. Afirma solamente que en ausencia de todo principio de unidad, el pensamiento puede satisfacerse en la descripción y la comprensión de cada rostro de la experiencia. La verdad de que se trata entonces, para cada uno de estos rostros, es de origen psicológico. Que ahí tiene mucho sentido con lo que acabamos de decir. O sea, la fenomenología es eso, ver las cosas como lo que nosotros podemos apreciar viviéndolos. Pero solo describen, o sea, no buscan explicarlo, solo describen lo que, pues esto es, no sé, no, esto es calor, esto es una silla, esto es lo que sea. La verdad de que se trata entonces para cada uno de estos rostros es de orden psicológico.
testimonia solamente el interés que puede presentar la realidad. Es una manera de despertar a un mundo soñoliento y de hacerlo viviente para el espíritu. Pero si se quiere extender y fundamentar racionalmente esta noción de verdad, si se pretende descubrir así la esencia de cada objeto del conocimiento, se restituye la profundidad de la experiencia. Y sí, hasta donde yo tengo entendido, justo, buscaban descubrir la esencia de las cosas a través de vivirlas. Para un espíritu absurdo, esto es incomprensible. Ahora bien, esta fluctuación entre la modestia y la seguridad es lo que bien se advierte en la actitud intencional, y este reflejo del pensamiento fenomenológico ilustrará mejor que cualquier otra cosa el razonamiento absurdo. Pues Husserl habla también de esencias extratemporales, que la intención pone así de manifiesto y se cree oír a Platón. No se explican todas las cosas por una sola, sino por todas. No veo en ello diferencia. Ciertamente, no se quiere que estas ideas o estas esencias que la conciencia efectúa al término de cada descripción sean modelos perfectos, pero se afirma que están directamente presentes en todo dato de percepción. No hay ya una sola idea que lo explique todo, sino una infinidad de esencias que dan un sentido a una infinidad de objetos. Que es lo que decíamos, es enfocada en el sujeto. Como muchos sujetos van a estar presenciando o experimentando este fenómeno, va a haber pues 1 millón de personas o 1 millón de descripciones del fenómeno en sí. El mundo se inmoviliza, pero se aclara. El realismo platónico se hace intuitivo, pero sigue siendo realismo. Kierkegaard se abismaba en su Dios. Parménides precipitaba al pensamiento en lo uno, pero aquí el pensamiento se arroja a un politeísmo abstracto. Parménides está muy padre. Ahí sé un poquito de lo que decía Parménides. Justo decía que... no me acuerdo si era Parménides y quién era el otro. Porque tenían ideas que eran fundamentalmente distintas y estaba bien padre. Parménides dice que todo es lo mismo. Que hay una unidad subyacente de todo lo que estamos viendo. Entonces, tiene que ver con que, aunque esto que estoy tocando sea piedra y esto que estoy tocando ahora sea tela, a final de cuentas todo está formado de materia. En ese momento creo que ya estaba el concepto de apeiron, que es como un poco como átomo, que era como algo que de varias formas constituía todo, el todo. No me acuerdo si era Demócrito, quién era el otro, Parménides y alguien más. Pero bueno, entonces lo que dice Parménides es que todo es lo mismo y que todo no cambia. Porque aunque veamos que un árbol luego se convirtió en leña y luego se convirtió en fuego y luego se convirtió en cenizas, a final de cuentas todo está conformado por estas unidades primordiales que nunca cambian y nunca van a cambiar. Entonces, justo Parménides decía, ¿no?, que solo existe una sola cosa. Pero aquí el pensamiento que de estas diferentes percepciones del fenómeno hace pensar entonces que hay un politeísmo abstracto. Más aún, las alucinaciones y las ficciones forman parte de las esencias extratemporales. En el nuevo mundo de las ideas, la categoría de centauro colabora con la más modesta de metropolitano. ¿Qué? En el nuevo mundo de las ideas, la categoría de centauro colabora con la más modesta de metropolitano. No lo sé. Y
También hablaban tantito ahorita de Platón. Platón justo decía que hay un mundo de las ideas, que es donde están las formas perfectas y que son como el ideal, vamos a llamarlo así, de las cosas, donde sí existe una justicia perfecta, un amor perfecto. Y me imagino que por eso habla aquí de las alucinaciones, y las ficciones forman parte también de estas esencias extratemporales. En el nuevo mundo de las ideas, la categoría de centauro colabora con la más modesta de metropolitano. No, la verdad, ahí sí te fallé, Camus, no entendí qué me quisiste decir, pero voy a seguir. Para el hombre absurdo había una verdad, al mismo tiempo que una amargura, en esta opinión puramente psicológica de que todos los rostros del mundo son privilegiados. Que todo sea privilegiado equivale a decir que todo es equivalente. Pero el aspecto metafísico de esta verdad lo lleva tan lejos que en virtud de una reacción elemental se siente quizás más cerca de Platón. Se le enseña en efecto que toda imagen supone una esencia igualmente privilegiada. En este mundo ideal, sin jerarquías del ejército formal que supone solamente de generales. Órale, vaya, en este mundo ideal sin jerarquía, el ejército formal se compone solamente de generales. Justo, ¿no? Todo es exactamente igual. Sin duda, había sido eliminada la trascendencia, pero un giro brusco del pensamiento vuelve a introducir en el mundo una especie de inmanencia fragmentaria que restituye su profundidad al universo. ¡Wow! ¿Qué es la inmanencia fragmentaria? No lo sé. Voy a buscar. ¿Debo temer que haya llevado demasiado lejos un tema manejado por más prudencia por sus creadores? Me limito a leer estas afirmaciones de Husserl, de apariencia paradójica, pero cuya lógica rigurosa se advierte si se admite lo que precede. Cita: lo que es verdad absolutamente en sí. La verdad es una, idéntica a sí misma, cualesquiera que sean los seres que la perciban, hombres, monstruos, ángeles o dioses. Órale. Ok. No puedo negar que la razón triunfa y toca el clarín por esta voz. ¿Qué puede significar su afirmación en el mundo absurdo? La percepción de un ángel o de un dios no tiene sentido para mí. Este lugar geométrico donde la razón divina ratifica la mía me es para siempre incomprensible. También en ello descubro un salto, y aunque se ha dado en lo abstracto, no deja de significar para mí el olvido de lo que, precisamente, no quiero olvidar. Cuando más adelante exclama Husserl, cita: si todas las masas sometidas a la atracción desaparecieran, la ley de la atracción no se vería destruida, pero quedaría simplemente sin aplicación posible. Sé que me encuentro ante una metafísica de consuelo. Así de, no, sigue funcionando, pero ya no sirve para nada. No, pero sigue funcionando. Órale pues. Y si quiero descubrir el recodo en que el pensamiento abandona el camino de la evidencia, no tengo más que leer el razonamiento paralelo que emplea Husserl a propósito del espíritu. Si pudiéramos contemplar claramente las leyes exactas de los procesos psíquicos, se mostraría igualmente eternas e invariables, como las leyes fundamentales de las ciencias naturales teóricas. Por lo tanto, serían válidas aunque no hubiera proceso psíquico alguno. Aunque no existiera el espíritu, existirían sus leyes. Comprendo entonces que de una verdad psicológica Husserl pretende hacer una regla racional.
Después de haber negado el poder integrante de la razón humana, salta mediante este sesgo a la razón eterna. Perdón que haga, bla, 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 para gente que le caiga bien Husserl. Supongo que no hablaba así, pero bueno, no creo que haya así como tanta gente que vamos a defenderlo. El tema husserliano del universo concreto no puede, por tanto, sorprenderme. Decirme que todas las esencias no son formales, sino que también las hay materiales, que las primeras son objeto de la lógica y las segundas de la ciencia, no es sino una cuestión de definición. Se me asegura que lo abstracto no designa sino una parte no consistente por sí misma de un universal concreto. A ver. Se me asegura que lo abstracto no designa sino una parte no consistente por sí misma de un universo concreto. Ajá. O sea que lo abstracto, aún siendo abstracto, lo que está diciendo Husserl es que no. O sea, sí parece abstracto, pero es que es un cachititito. Si lo vieras completo sería concreto, que es un poco lo de Parménides. Pero la fluctuación ya revelada me permite aclarar la confusión de estos términos. Pues eso puede querer decir que el objeto concreto de mi atención, ese cielo, el reflejo de esa agua sobre el faldón de este abrigo, conservan por sí solos el prestigio de lo real que mi interés aísla en el mundo. Y no lo negaré. Pero eso puede querer decir también que ese mismo abrigo es universal, tiene su esencia particular y suficiente, pertenece al mundo de las formas. Comprendo entonces que solo se ha cambiado el orden de la procesión. Este mundo no se refleja ya en un universo superior. El cielo de las formas se representa en la multitud de imágenes de esta tierra. Esto no cambia nada para mí. Lo que encuentro aquí no es la afición a lo concreto, el sentido de la condición humana, sino un intelectualismo lo bastante desenfrenado como para generalizar a lo concreto mismo. No estoy seguro de haber entendido muy bien, pero sí estoy seguro de que vaya que está en contra de lo que decía Husserl, nuestro querido Camus. Pues vamos a cerrar aquí esto. Está siendo interesante, pero sí creo que está volviéndose un poquito más complejo, porque al citar a más personas y al nosotros, probablemente, bueno, por lo menos al yo, no tener muy bien los conceptos de que estas personas, con los que estas personas trabajaron, pues la verdad es que sí, estoy sufriendo un poquito. Es como me siento un poco como un salmón que está nadando a contracorriente, como tratando de extraer de las cosas que sí entiendo los huecos que me están quedando de las cosas que no entiendo. Me imagino que también, pues, es parte de leer filosofía. No creo que todo mundo entienda bien siempre absolutamente todo. Estoy seguro que gente que vaya a escuchar esto, que tenga un nivel de comprensión mucho mayor, elevado, mucho mayor que el mío, sobre todos estos temas, pues van a decir, está bien fácil, pero pues para eso estamos aquí, para tratar de entenderlo a través del colectivo. Perfecto, pues con esto me despido. Jóvenes, cuídense mucho, que tengan un excelente día y que disfruten de la absurdidad de la vida. Nos vemos, bye bye, se despide Aldo Ramírez.